Amén, aquí voy. Bien, mis amados, entonces, bajo esa Nues- dirección, Nuestra condición. Ah, no depende de nuestra situación. Gloria a Dios. Vamos, anótelo por ahí. Un día vamos a hablar de eso. Amén. Lo vamos a ver de manera contextual, de manera que dice la Biblia con relación a eso, para saber si lo estamos diciendo de la mente o si es de la o si sale de la Biblia. Bien, amado, hoy queremos iniciar dando una introducción del libro de Números. Libro de Números. ¿Quién por lo menos me puede decir cuál es qué número de la Biblia es ese y dónde está? ¿Cómo le llaman? Hermana Nina. Perdón, hermano, ¿cómo fue que usted dijo que no lo escuché bien? Ok. mm, Yo quiero saber, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, es que yo sí, estoy haciendo algo aquí, hermano, y Ah, me despegué ah, un poco del teléfono, sí. ok. ¿Cuál es ese libro de la Biblia, libro de Números? ¿En qué posición se encuentra en la Biblia? ¿Y a qué pertenece? Es el aquí, Viejo Testamento y es el número 4. Ok. ¿Qué dice nuestra hermana Diana de eso? Diana García. Sí, el número, empieza en el número 4 del libro de Moisés, del Pentateuco, número 4. Ok, perfecto. Amén. Hermana Amalfi, ¿qué dice? de igual manera del Viejo Testamento y empieza en el número 4. El Ok, libro número 4, ¿no? Que ok. Ahora yo quisiera, de eso es que voy a hablar, pero quiero saber, aparte de eso, ¿qué otra cosa sabe usted del el libro de Números? Por ejemplo, tenemos ahí nuestro hermano Hungría, no sé si quiere participar. Sí, ese es uno de los maestros. Amén. Eh, ok, parece si le, Bueno, el número representa las verdades de que Dios es soberano y que ok, supla, bueno, sus planes serán cumplidos. Y también representan números, símbolos y mensajes. ok, perfecto. Entonces, Amén, perfecto, muy bien. Hermano Joel, sí me tiene alguna idea, tiene alguna opinión con relación al libro de números, conoce. ¿Sobre qué exactamente? ¿Qué sabe usted del libro de números? la, Oh, lo que, número pertenece al Pentateuco, yo te lo dijo eso ahí, está en el Antiguo Testamento. Ok, conoce su Eh, contenido. no, no O- exactamente. Ok, perfecto. Eh, Hermana María Barrera, Dios le bendiga y bienvenida. Dios le bendiga más. Amén, Gracias. Dios le bendiga a todos. amén. amén. Dios. Dios le bendiga Dios más. bendiga, hermana. En el libro de números se encuentran alguna profecía. ¿Usted sabe alguna de ellas? Bueno, yo quiero mejor ser oyente porque no tengo mucho conocimiento de la palabra así. Amén, Quiero aprender. amén. Muy bien, muy bien. Sí, Ok. disculpe. Amén. llegó No, al no. mejor lugar. No, Amén. muy bien, exactamente. Es lo que queremos. Hermana Raiza. eh, hermana Ra Está dormida, Le hermana quería dar Raiza. disculpe, pastor. No sé si es pastor, pero que se oh, escucha una música, pero no soy yo, sino que yo vivo en un lugar que hay un restaurante abajo y por eso se escucha esa música. pues mire, no se está escuchando. Gracias a Dios, no se Oh, preocupe. gracias. Ok, gracias. Disculpe. Está bien. Y no, soy un servidor del Señor aquí. Ah, Ahora es nuestro pastor. hermana, hermana Raiza, no me diga que no. Se le olvidó. Dígame, le voy a preguntar, Hermana, le voy a, hermano, va a tener que seguir cuando vaya a hablar con Raiza.
Le voy a preguntar algo. ¿Algún tema relación? ¿Usted sabe de algún tema que contenga en específico el libro de números? No. Ok, está bien. Entonces ya tenemos razones especiales para estar hablando. Otra pregunta que quiero hacer, déjame ver quién me la responde. La voy a dejar en el aire, esta pregunta. Hermana Diana Díaz, si está por ahí. Eh, ¿Me puede mencionar los personajes principales que se hablan en el libro de números? Los personajes principales, Por lo menos uno, sí. Sinaí y Moab, No, me refiero a personaje. o personajes, a Moisés, Sí, Ah, A los de la tribu, a los de la tribu de a los Elí. a los hijos de Jacob, ¿verdad, hermano? Hablan ahí de muchos de ellos. mm, ok. Vamos a ver entonces qué dice la So- escritura con relación a eso. solo sé que son los preparativos reanudar el viaje. Ok, ok. Entonces también, aparte de eso, en el contenido del libro, nosotros tenemos algo de parte del contenido, lo que usted y yo vamos a estar mirando. ¿Alguien sabe cuál es el tipo de contenido que tiene el libro específicamente? Por lo menos uno que me pueda decir. Bueno, aquí en el libro de números se habla de las principales características que caracterizan número en el libro de la peregrinación en el desierto, se revela con claridad por qué Israel no tomó posesión de la tierra prometida inmediatamente después de salir del monte de Sinai. Y uno de los personajes muy importantes era Aarón y Moisés. Eso, muy bien, excelente, excelente. Gracias por su aporte, mi amada. Entonces, quisiera hacer quizá una última pregunta para que iniciemos. Lo que pasa es que con esta pregunta usted se va a dar cuenta si realmente es importante conocer la introducción al libro y si es importante que usted lo estudie, porque muchas veces podemos tomar un tema de un libro o empezarlo a leer sin saber por qué lo estoy leyendo ni qué voy a aprender de él. ¿Qué estamos buscando nosotros con estas preguntas? Que usted pueda estar a la expectativa de qué va a recibir y por qué usted va a sacar tiempo para leer el libro. Entonces, hay algunas lecciones que tiene este libro. Usted puede decir por lo menos una, el que lo haya leído, por lo menos, ¿verdad? Porque hay personas que no lo han leído, pero hay otros que sí lo han leído. Usted puede hablar por lo menos de una lección que tiene el libro. María Cristina tiene la mano levantada. Sí, si no más recuerdo, hay una parte que habla cuando el pueblo fue censado y creo que de la primera vez que se habla en la Biblia sobre el censo, que Amén, amén. hubo un censo que hizo, que Dios autorizó y hubo otro que Dios no autorizó. Eso, Sí, eso, amén. exactamente. Amén. Era como para ahí se puede ver como cómo calculaban qué tanto personal había en Habitantes, ¿no? eso, habitantes en el pueblo. Ajá. Mm, sí, usted Hermano, también el libro se llevó a cabo en el desierto. se Sí, llevó, amén. se llevó. Se llevó a cabo en el desierto. Exactamente. Es un punto muy, muy importante Muy también, interesante. muy Sí, interesante. Sí. Alguien sabe? Ok, tengo al hermano Hungría con la mano levantada. Hermano, si está hablando, no le estamos escuchando. Hermano Hungrías, parece que tiene algún problema con el audio porque no le escuchamos. No sé si usted nos escucha a nosotros.
pero nosotros no le escuchamos. Si usted quiere, salga y vuelva a entrar a ver si así le podemos escuchar. Bien. Ok, entonces, también es interesante conocer. Ajá, ya está hablando él. No, no le escuchamos. Ustedes lo escuchan a él, porque yo no le escucho. No, yo no lo escucho. No se escuchan. No le escuchamos. No, no se escucha nada. Hermano, también los temas que se ven ahí, también son la misericordia. Usted habló de los temas, ¿verdad? No. Sí, de lo que, Sí, de lo que, de lo pregunté. que arrastra, Ajá, el bueno, contenido. el La contenido, sí. misericordia y la fidelidad de Dios, Exacto. Amén. la justicia de Dios, Sí, también la esperanza. También como Dios rescató a los primogénitos. Ujú, exacto. Muy bien, exacto. muy bien. Entonces, es un libro interesante, ¿se fija? Ustedes han mencionado cosas ahí muy importantes. Hermana María tiene la mano levantada. Sí, que yo te hablaba de dos censos. El censo que hace Moisés como para distribuir las tribus, pero hay hubo un censo que después David hace, que ese fue el que a Dios no le agradó porque él estaba haciendo un censo sin permiso de Jehová. Entonces él estaba como aplicando si ganaban la guerra era por la cantidad de soldados que tenía. Y creo que fue a David que él no le gustó porque él lo hizo sin consultar con Jehová. Amén, así mismo Sí, es. amén. Así Sí, mismo. amén. David hizo un censo para saber si que el hermano Hungría salió. Pero ¿cuál David? David. ¿Qué Sí, probabilidad tenía de ganar la guerra? Sí. trajo consecuencia ese censo que David Sí. ¿Me escucha levantó. ahora? Sí. ¿Dónde? Ok, ahora sí le escuchamos, hermano Hungría. ¿Puedo? Yo estaba hablando solo ahorita. Ah, Sí, eso le decíamos, que sí. estaba hablando Santo, solo. santo, santo. Bueno, tuve que reiniciar el teléfono, pero no sé si tienen las preguntas en el mismo orden. Sí, 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 estamos, sí, estamos ahí todavía. sí. ¿Dónde nos quedamos? Bien, El contenido. sí, exacto. Estuvimos hablando sobre el contenido, estuvimos hablando sobre los personajes principales, cuáles eran los temas, cuál eran las profecías y cuáles son las lecciones que encontramos en ese libro. O sea, Bueno, están las preguntas. enseñanza hay muchas, Sí, pero el contenido principal es el pueblo de Israel había crecido en el desierto y el libro de Números hace alusión a la cantidad de personas que se multiplicaron mientras estaban en el desierto. exacto. Eh, por eso se le llama el libro de Números, donde se cuentan nuevamente las tribus de Israel. Eh, pero a mí me llama mucho la atención de ese libro varias cosas. Primero, cómo el pueblo claudicaba frecuentemente delante del Señor. Aun viendo sus maravillas, ellos claudicaban mucho. Sí, Otro tema que, que me llama mucho la atención es el caso de María, que siendo profeta y Dios usándola en profecía y escuchar la voz de Dios tratar con ella, tenía un problema de carácter y era que con mucha facilidad ella criticaba a las personas sí, y esa crítica realmente era un pecado que tenía en su vida y bueno, realmente no fue Dios, ella misma se maldijo con lepra, sí, porque cuando uno comete infracciones en el mundo espiritual, eso conlleva que el pecado, eh, el enemigo puede atacar con facilidad a una persona por causa del pecado. sí, El otro tema que me llamó mucho la atención también es la bendición sacerdotal en el capítulo 6, sí, una bendición donde Dios le dice al pueblo, yo lo voy a bendecir con paz. No le dijo, te voy a dar riqueza, te voy a hacer famoso, no. Tú necesitas ser bendecido con paz en tu vida. Y hay muchas otras enseñanzas, pero vamos a esperar, varón, que el Señor lo use usted para que nos dé guianza el día de hoy. amén. ¿Sabe que lo que nosotros hacemos acá, ahora gracias hermano, muchas gracias por ese aporte, y vamos a mencionar esos dos puntos que usted mencionó ahora mismo. Una de las cosas que nosotros hacemos aquí es que
leemos la Biblia juntos. Es decir, empezamos, ahora yo doy una introducción con los temas que vamos a estar mirando, pero en lo adelante estaremos leyendo el capítulo, un capítulo por día, y analizándolo de manera contextual, y ver cómo también lo podemos aplicar a nuestra vida en el día a día. Entonces, eso lo hacemos por día. Así que le motivamos a que con este tipo de introducción que hacemos, usted se pueda motivar a leer el libro. Y si en algún momento usted lo leyó, usted también se pueda, como digo, lo pueda volver a leer, porque es un libro muy enriquecedor. Como decía nuestro maestro Hungría, hay una de las partes muy importantes que nosotros vemos en María, es que como ella, siendo una mujer elegida, escogida, wow, para estar en el lugar de los que iban a ministrar, una mujer que iba a hablar lo que decía Dios, empezó a murmurar y a criticar. Y vemos allí cómo Dios no tiene ni siquiera, o sea, no tiene vaca sagrada, como decimos. ¿Verdad? No sé si alguien de otro país que no sea República Dominicana entiende ese término. Decimos vaca sagrada es porque no importa el título que tú tengas, la posición que tú tengas, eh, el lugar que tú ocupas en el ministerio, si tú hiciste algo que a Dios no le agrada, bueno, pues te va a Él pasa caer, factura. exactamente, te va a pasar factura. Amén. Así que esos puntos son muy importantes. Y también en el capítulo 6, donde él estuvo mencionando ese otro punto, también es muy interesante. Así que nosotros vamos a ver esto y muchas otras cosas más. Hoy el propósito es alentarle. El propósito es motivarle. El propósito es que usted y yo podamos entender y comprender la importancia del libro, para que vayamos con una expectativa de lo que vamos a aprender y que cada día usted no se lo pierda. Usted venga con hambre, porque hay muchas cosas importantes que se aprenden. Así como nosotros leímos el libro de Levíticos, ¿verdad? Donde aprendimos específicamente todo el ritual, lo que era la ley, lo que eran todas las leyes que regían al pueblo judío, lo aprendimos allí, ¿verdad? Y ahora estaremos también al final, ustedes vieron que aprendimos también la bendición de obedecer y la consecuencia de la desobediencia. Todo eso lo vimos en el libro de Levítico. También aprendimos que ese era el libro que le enseñaban a los niños desde que nacían. En vez de empezar por el libro de Génesis, enseñarle cómo Dios creó el mundo, y hablarle cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, ellos empezaban explicándole el libro de Levítico. El tercer libro para los judíos era el primer libro que le enseñaban, porque allí aprendían sobre la ley, sobre los mandamientos, los estatutos que Jehová le estableció al pueblo, y también de los preceptos. Entonces, en el libro de Números, hoy el propósito es poderle decir, aparte de lo que todos ya dijeron, que también es así, ¿verdad? Todos hicieron grandes aportes. Yo quiero iniciar diciéndole que este libro, perdón, ¿hay alguien más que quería decir algo para iniciar? Hermano Cristian Vargas, vi que se conectó ahora, no sé si tiene algo que decir. Hicimos algunas preguntas relacionadas al libro de Números. Si usted tiene algo que aportar, si conoce cuál es el contenido del libro, si conoce de igual forma cuáles son los personajes, los temas que se hablan, las profecías, las lecciones que tiene el libro. Yo quisiera abundar a lo que el hermano se prepara, quisiera abundar, varón, Sí, que el comentario de María referente a Moisés era un comentario cierto. Moisés se había casado con una mujer que no era de su pueblo, sí, y ella ese comentario lo hizo con mala intención. exacto. Es decir, ella había criticado que Moisés se casó con una persona y le pone eso a un término despectivo, una mujer cusita. Sí. Una mujer cusita era una mujer de piel morena. Ujú. Aunque
Moisés se casa con una descendiente de Abraham, que después podemos hablar de ese tema, Sí, porque el lugar donde él llegó, eh, cuando cuando Sara muere, Abraham se casa con otra mujer y esa mujer dio como descendiente. Dios como de, sí, eh, hello. sí, no, continúa. Sí, entonces ellos forman una tribu, uno de los descendientes de Abraham forma una tribu y Moisés llegó a caer ahí. Ahora, el tema es que cuando ella critica a Moisés, lo hace de una manera desconsiderada y con mala intención. Sí, era cierto que se había casado con una mujer de piel morena y era cierto que se había casado con una mujer que no era del pueblo, pero fue en una condición prácticamente de exilio. Pero ella vio eso de mala manera y la crítica que hizo, aunque fue cierto, a Sí, Dios no le agradó. sí, Es decir, nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros murmuramos o criticamos, porque no todo lo que nosotros queremos que tengamos la razón es aprobado por Dios. exactamente, exactamente. Ese punto que trajo el hermano es muy importante y ese aporte, y gracias, ministro. Saben que con relación, el problema de María, que nosotros lo vamos a estar mirando, creo que está como en el capítulo 12 por ahí, eh, no fue, se sabe que existen lo que se llaman críticas que Jehová no la condena. Porque hay crítica, vamos a suponer, ustedes recuerdan lo que hizo el suegro de Moisés, ¿se recuerdan? Sí, Eh, Jetro. Jetro. Jetro Sí, le hizo una crítica a, a Moisés, pero esa crítica, ¿qué hizo? Esa crítica elevó, llamamos la crítica constructiva, ¿no? Él hizo una crítica para sacar lo mejor de él. Ahora, María hizo algo diferente a la crítica. Ella murmuró. Y ahí es Te donde, puedo poner un ejemplo, porque hay críticas que son negativas, pero construyen. Eso es lo que usted está tratando de decir. sí, lo que pasa es que cuando hablamos de crítica, el concepto de crítica per se no está diciendo que usted está murmurando. La, Exacto. ajá, entonces, usted puede criticarme a mí y esa crítica que usted está haciendo, no necesariamente usted me está murmurando. Usted puede estar diciendo cómo viene siendo una crítica a lo que usted hace. Por ejemplo, vamos a suponer, usted dice, a mí me gusta, vamos a decir, bueno, el hermano Jorge le gusta durar hasta tarde leyendo la Biblia. Ok, mire cómo usted lo dijo hasta ahí, pero ¿cómo se convierte en una murmuración? Si usted viene y dice, el hermano Jorge se queda durando hasta tarde leyendo la Biblia y yo para mí creo que eso que él hace está mal. Así que lo mejor es que yo no me voy a conectar porque para mí que Jorge está en otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted empieza a murmurar, a decir cosas malas, negativas, donde lo único que estoy haciendo es algo usted se da cuenta que yo estoy haciendo algo, ¿verdad? Para el reino. Entonces usted lo empieza a murmurar. Ahora, usted puede hacer una crítica constructiva. Bueno, el hermano Jorge se conecta esta tarde. Yo lo que voy a hacer, que me voy a conectar hasta que yo pueda y cuando ya yo no pueda, pues yo me voy a acostar. Simplemente, una es una crítica y otra es una murmuración. Usted puede hacer una crítica sin necesidad de murmurar. Usted puede murmurar. Si murmura, la murmuración no tiene nada de positivo. Por eso fue que a María le cayó la lepra, por la murmuración que hizo contra Moisés. Y Jehová, como decía el hermano Hungría, era cierto que él se había casado con la mujer cusita, pero ¿qué ella hizo? Murmuró. Ella murmuró. Y a causa como lo hizo con una mala intención, que esa es la parte de lo que es la murmuración no tiene buena intención en su crítica, sino que tiene malas intenciones. La murmuración busca la manera de
destruir. La crítica busca la forma de construir, que fue lo que hizo Jetro. Aportó ideas para que Moisés pueda engrandecer su liderazgo. Amén. El hermano Cristian tenía algo que decir. Amén, Dios la bendiga. Bueno, a la verdad está bien interesante el tema y, y lo que puedo es decir que ciertamente es así. Hay una diferencia entre murmuración y crítica y está bien detallado eso y ciertamente así. Muy Recuerde, positivo. recuérdese que la pregunta es, realmente eso fue un preámbulo que abrimos ahí. La pregunta que le hicimos al principio es si usted tenía algún aporte con relación al libro de Números, si conocía su contenido, los personajes principales del cual abre el libro, si conoce alguna profecía, si conoce alguna lección. O si no, también es simplemente fue una pregunta, pero si la tiene, y si no la tiene también. De todo modo, nosotros lo vamos a hacer ahora. Ok, bueno, el libro número 1 es un libro muy interesante. Y nada, vamos a seguir escuchando. Y sí conozco un poquito, pero me gustaría empaparme más. Vamos a escuchar, mi hermano, amén. Amén. Bien, perfecto. Gracias, amado. Bien, amado. Entonces, quisiera empezar diciéndole que este libro, de acuerdo a la tradición, este libro se le atribuye a Moisés. Según la tradición, este libro se le atribuye a Moisés. Es decir, se le atribuye como quien fue el que lo escribió. ¿Ok? Y según este libro fue escrito en el año 1400 antes de Cristo. O sea, 1400 antes de Cristo. Conocemos que la cultura judía lleva un calendario según el día de la creación. La cultura judía comprende que hasta el momento el año va, según lo que ellos tienen, creo que van como por el año 5000, no sé cuánto, pero según la cultura, ¿verdad? Ellos siguen su año, a diferencia de los mayas y que entienden que el mundo tiene, qué sé yo, cuántos millones de años, etcétera. El pueblo judío, ¿verdad? Ellos continúan según el día que Dios creó los cielos y la tierra. Este libro se escribió en el año 1400 antes de Jesucristo. Y como decía, se le atribuye a Moisés. Hay algunas palabras clave que vamos a encontrar en este libro que son como por ejemplo el censo, que de eso ya cada uno de ustedes mencionaron. También vamos a encontrar la palabra murmuraciones, de lo que hablaba nuestro hermano Hungría. Vamos a hablar también sobre lo que es la pureza, ¿verdad? El tema de la pureza, ustedes y yo lo vimos en el libro de Levíticos. También vamos a estar mirando el tabernáculo de reunión. Entonces, quiero hablarle en cuanto a la introducción del libro, quiero mencionarle algunos puntos que tengo aquí anotados y que lo quiero compartir con ustedes. Amén. Dice, el libro de Números es el cuarto libro del Antiguo Testamento en la Biblia o el cuarto libro del Pentateuco. Otros le llaman la Torá, otros le llaman la ley judía. Nosotros vamos a presentar algunas visión general acerca del libro. Número 1, el libro de Números se debe a los 2 censos realizados en el libro. O sea, cuando hablamos del libro de Números, este nombre tiene como origen los 2 censos que se hicieron a principio del libro. Nosotros lo vamos a estar mirando en el capítulo 1.
lo primero que nosotros encontramos ahí es el censo que hacen, el primer censo que se hace en Israel. Un censo, todos ustedes y yo eso lo conocemos, eso lo hacen en todos los países. Ellos cuentan cuántos habitantes hay en el país para tener por lo menos un control. Dígase que el cuarto libro de la Biblia se compone porque ellos quieren saber con cuántas personas ellos cuentan perdón, tengo aquí alguien que dice, amén. Ok, ellos quieren saber con cuántas personas ellos cuentan. Entonces, este número le da este valor a su nombre. Bien, ok. Otro punto muy importante que tenemos en el libro de Números es su contenido. Voy a hablarle de su contenido. Este libro se puede dividir en 3 secciones principales. Vamos a ver cuáles son esas 3 secciones en las cuales está dividido el libro. Recuerden, la introducción del libro es muy importante porque usted se puede ubicar antes de leerlo. Siempre es bueno usted aprender esto porque el libro, el que lo escribió, cuando se escribió de manera corrida, pero luego lo organizaron para que sea más fácil para nosotros leerlo. Recordamos, eso lo hemos dicho en otra ocasión, que primero la Biblia era un solo rollo donde se escribía y no había ni versículo, ni capítulo, ni nada de eso. De hecho, hay algunos libros del Pentateuco que posteriormente a la regla que se utilizó para el canon, ¿verdad? Antes de eso, y de hecho para la cultura judía, ellos tienen en el Antiguo Testamento menos cantidad de libros que nosotros. ¿Por qué? Porque hay libros que ellos lo tienen juntos, que no comprendieron que eran 2 libros, sino para ellos es un solo. Como por ejemplo, nosotros tenemos Primera y Segunda de Crónicas. Para ellos es un solo libro. Entonces, cuando usted mira el conteo del libro, usted se da cuenta que ellos tienen menos y nosotros tenemos más, pero es lo mismo. Anteriormente era solo un libro y no habían capítulos ni versículos. Ahora, después que se hizo la regla, ¿no? El canon, ¿verdad? De aquellos sabios que se juntaron para calificar cuáles eran los libros inspirados y cuáles no eran inspirados. Entonces, cuando se formalizó la primera Biblia, lo que se hicieron fue que se separaron. También los libros se separaron entre capítulos y versículos y se ordenaron por temas. Entonces, este libro, hay 3 temas principales en los cuales nosotros lo podemos ver. Número 1, preparación para la partida. Preparación para la partida. Yo quisiera que usted también, o alguien, para que lo hagamos de esa manera. Recuerden que lo de hoy es solamente una introducción. Vaya al libro de Números, capítulo 1. Hay unos cuantos versículos, pero nada más vamos a leer 2. Lea el libro de Números, capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. ¿Alguien que lo tenga? ¿Quiere que se lo lea? Sí, por favor. Amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí habla del censo de Israel en Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. Ok, está bien, hasta ahí está bien. Simplemente quería, simplemente para que entendiera lo que Jehová le dice. Estamos hablando que el primer tema de este libro, ¿verdad? Se lo dije al principio que trataba sobre el censo, pero también dice la preparación para la partida.
Se hizo el censo porque ellos se estaban preparando para salir y necesitaban saber cuántas personas iban a salir. Entonces, el primer tema que vemos en el libro es la preparación para la partida. Dios ordena a Moisés a realizar un censo en el pueblo para establecer los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? Y también para preparar el tabernáculo para la partida. En este primer capítulo, desde el 1 hasta el 10, desde el capítulo 1 hasta el 10, nosotros vemos la preparación para la partida. Allí vemos el censo, allí vimos todo lo que, de hecho, lo que hablaba nuestro hermano Hungría, todo esto lo vamos a ver ahí. Entonces, número 1 que vamos a ver, la preparación para la partida, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Allí vemos la ordenación para realizar el censo y para establecer a los sacerdotes y los levitas, preparar el tabernáculo para la partida. Punto número 2. Desde el capítulo 11, busca el capítulo 11, mi amada, ahí por favor. Estamos viendo de qué manera el libro está dividido. Vemos el viaje al desierto. El pueblo de Israel viaja por el desierto, enfrentando desafíos y rebeliones. ¿Qué hace Dios cuando pasa eso? Dios le proporciona a ellos maná y agua. Dice, ajá. Aquí hay alguien que me está preguntando. Bien, pero no le puedo. María, usted puede hablar, por favor, porque no le puedo, me está escribiendo y no le puedo entender bien. Ok, bien. Solo te decía que si podríamos leer, leímos el número 1, del 1 al 2. Sí. Que si podrían leer un poquito más abajo, porque dice: Lo que pasa es que si de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Sí, lo que pasa es, María, que nosotros solamente estamos dando una introducción, no vamos a leer. Okay. Fíjate que ya a partir del lunes empezamos por temas, por capítulos, a leerlo y analizarlo de manera contextual. Hoy simplemente lo que estamos es motivando para que cada quien entienda qué es lo que va a leer, a qué se va a enfrentar y por qué sería necesario que nosotros lo leamos. Ok, entendí ahora. Yo le quería hacer una pregunta. Sí. Cuando usted dijo punto número 2, capítulo 11 o verso 11. Ok, capítulo 11 hasta el capítulo 25. Gracias. Sí, el punto número 2, ahí vamos a encontrar el viaje al desierto. Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25 vamos a ver el pueblo de Israel viaja por el desierto enfrentando desafíos y rebeliones. También vamos a ver que Dios le proporciona a ellos pan en el desierto. Ahí lo vamos a ver. O sea, aquí es que se cuenta esta historia que tanto nosotros hablamos. Amén. Sí. Amén. Entonces es muy importante que realmente lo leamos, ¿verdad? Vamos a ver de igual forma los desafíos que tuvo este pueblo, las rebeliones que ellos tuvieron, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios le da agua a ellos en el desierto también. Se establecen las leyes y los rituales. Allí vamos a ver en práctica, porque recuerde que en el libro de Levítico se estaban estableciendo las leyes que iban a regir al pueblo durante toda su peregrinación. Pero en el libro de Números vamos a ver la práctica, qué hicieron en un momento determinado, cómo se comportaron, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está en el punto número 2. Punto número 2, capítulo 11 al capítulo 25. Ok.
no lo vamos a leer por asunto de tiempo. El punto número 3, le decía que este libro está dividido en 3. Preparación para la entrada a Canaán. Y eso está desde el capítulo 26 hasta el capítulo 36. Amén. Preparación para la entrada a Canaán. ¿Qué vemos allí? Se realiza un segundo censo, se establecen las fronteras de Canaán y se prepara el pueblo para la conquista. Allí vamos a ver, se recuerdan que al principio hubo un censo y el segundo censo fue ya en la parte final, cuando se iban a preparar para entrar a la tierra prometida. Entonces allí hacen un censo para saber cuáles son las personas que van a entrar. Bien, ahora le voy a hablar de los personajes principales que trata este libro. ¿Por qué es importante conocer? Allí vamos a ver cuáles son los personajes. ¿Alguna pregunta hasta el momento? El punto último que usted dijo del punto de la preparación para la entrada a Canaán, ¿en qué capítulo usted dijo? Capítulo 26 hasta el capítulo 36. Este tiene Gracias. 10 capítulos, exactamente, desde el capítulo 26 hasta el 36. Vamos a ver la preparación para la entrada a Canaán. Ahora vamos a ver también vamos a ver personajes favoritos que hay, o los personajes principales que vemos en el libro de Números. Número 1, Moisés, obviamente. Todos conocemos esto. ¿Por qué? Porque Moisés era el líder que estaba dirigiendo a este pueblo. Moisés era el líder de Israel, pero también era el mediador entre Dios y el pueblo. El pueblo no hablaba directamente con Dios. Moisés era el que estaba entre Dios y el pueblo. Él estaba en el medio. Entonces, era el gran líder. Número 2, ¿cuál otro personaje nosotros vemos principales? Estamos hablando de personajes principales que siempre estuvieron y que no se puede contar la historia del Éxodo sin hablar de ellos. Segundo, Aarón. ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés, y también era el primer sumo sacerdote. O sea, Aarón hacía la función en la que sin esa función, nadie podía entrar al lugar santísimo. Dígase, estaban los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, pero Aarón se constituyó en el primer sumo sacerdote y nadie lo podía sustituir hasta que él no muriera. Por ende, durante todo el trayecto, mientras Aarón estaba vivo, para que el pueblo tenga una renovación del pacto cada año, era indispensable contar con Aarón. En otras palabras, ninguna generación podía olvidarse o no saberse el nombre de Aarón. Él era un personaje principal, no solamente porque era hermano de Moisés, sino porque era el único sumo sacerdote que podía cruzar al lugar santísimo. Los demás solamente podían estar en el atrio y en el lugar santo. Aarón fue el primer sumo sacerdote. Bien, anote eso. ¿Cuál es el otro personaje principal que nosotros tenemos? El otro personaje principal es Josué. Josué es el otro principal que nosotros encontramos en el libro de Números. ¿Por qué razón? Porque él es el sucesor y líder en la conquista de Canaán. Ok.
Después que muere el gran líder Moisés, el que lo sustituye es Josué. Entonces, en el libro de Números es importante leerlo porque allí vamos a conocer qué característica tenía aquel que podía sustituir a un gran líder como Moisés. ¿Qué hombre, qué pudo haber hecho este hombre? Usted ha visto que, por ejemplo, hoy en día se muere un pastor, por decir algo, y ponen a cualquiera como pastor. Llaman a cualquiera y lo ponen ahí. Y de repente ponen a un líder y usted no sabe ni siquiera quién es el líder. Déjeme decirle algo, que cuando usted estudia el libro de Números, usted se da cuenta por qué Dios escoge a Josué como sucesor de Moisés. No se trataba de cualquier cosa. Estamos hablando de un hombre que tenía que estar ahora ante la presencia de Dios para él comunicarle lo que el pueblo quería, lo que Dios quería comunicarle al pueblo. Entonces, este hombre tenía que tener cierto tipo de integridad, tenía que tener una trayectoria, ¿verdad? Y tenía que ser escogido por Dios también. Entonces, todo eso nosotros lo vemos en el libro de Números. Entonces, vemos 3 personajes principales en este libro. Allí vamos a encontrar muchos. Usted encontró ahí a María. Va a encontrar ahí, la Biblia habla de los hijos de Coré. Usted va a encontrar, muchos. Ahí están los levitas, están los hijos de Aarón. Usted va a encontrar muchos, pero personajes principales: Moisés, Aarón y Josué. Estos son los principales. 3 son los principales. Ok, vamos a continuar. Temas. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas que nosotros vamos a encontrar? Número 1, la presencia de Dios. Ahí este va a ser uno de los temas principales que usted va a encontrar, la presencia de Dios. Usted ha visto cómo, por ejemplo, en las iglesias, usted escucha decir, aquí está la presencia de Dios. Usted escucha, por ejemplo, vamos a decir, en los grupos ahora, los grupos worship, que no tengo nada en contra de ninguno de ellos, pero usted escucha ver a las personas emocionadas y un sinnúmero de cosas y dice que ahí estuvo la presencia de Dios. Yo le voy a decir algo. Cuando usted lea el libro de Números, usted se va a dar cuenta qué pasaba cuando estaba la presencia de Dios. Este es uno de los temas principales y este libro está dentro del fundamento que ningún cristiano puede ignorar. Porque aquí tú vas a aprender específicamente de qué manera Dios se manifestaba, cuál era la presencia de Dios, cómo era su presencia, qué pasaba cuando Él se manifestaba, cuál era la reacción verdadera del pueblo, qué pasaba después que la presencia estaba y se iba, cómo quedaba el pueblo. ¿Qué reacción había al día siguiente? ¿Qué pasaba con esa persona que experimentó la presencia de Dios? Usted ha visto personas que experimentan la presencia de Dios y al otro día siguen igual en su pecado, en su delito y siguen normal, se emocionan, mucho lloro, muchas cosas, mucho brinco, mucha pataleta, muchas cosas que sé yo qué, y no hay cambio. Usted se va a dar cuenta en este libro. Y si usted lo lee de manera así contextual, usted va a decir, usted va a abrir los ojos. Y a usted nadie lo va a engañar, porque la Biblia le va a decir cómo Dios se manifestaba y qué era lo que pasaba cuando su presencia se manifestaba. Bien, punto número 1, la presencia de Dios. Dios está presente en el tabernáculo y en la guía del pueblo. Otro tema muy importante que usted va a ver, le voy a hablar de 3 nada más. Otro tema muy importante que usted va a ver en el libro de Números, ¿cuál va a ser? La obediencia. Obediencia. El pueblo debe de obedecer los mandamientos de Dios. Usted se va a dar cuenta que
durante toda la trayectoria del libro de Números, en el peregrinaje del pueblo de Israel, el tema de la obediencia es algo que lo vamos a estar viendo siempre, 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 siempre. Estos son temas principales que se aprenden. También vamos a aprender por qué era importante la obediencia. ¿Cuál era la consecuencia que pagaba el hombre cuando desobedecía? Todo esto, amado, es importante. Y eso está en el libro de Números. En esos 36 capítulos que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta de todo eso. Punto número 3 y último, con relación a esto, ¿qué vamos a ver? La fe. La fe en Dios es esencial para la salvación. Usted se va a dar cuenta que al final, sin fe, es imposible agradar a Dios. Se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque en un momento, bueno, no le voy a hacer como dicen, ¿cómo que se dice? Cuando la gente habla mucho de todo lo que, cuando ve una película y la cuenta y la... Spoiler, spoiler. Ok, gracias. Bien. Quiero saber, ¿están aquí conmigo? Sí. Bueno, yo sí. Ok, bien. Amén. Amén, aquí estamos. Amén. Perfecto. Amén. El punto número 3, la fe. La vamos a ver que es indispensable. Entonces, aquí tenemos 3 temas importantes que vamos a ver en este libro. Número 1, la presencia de Dios. Número 2, la obediencia. Y número 3, la fe. Ok, este libro contiene profecía. Usted va a escuchar ahora de algunas cosas y se las voy a mencionar. Le voy a hablar de 2 profecías y le voy a dar los capítulos donde están también. La profecía de Balaán. Usted ha escuchado mucho una historia que habla de un burro, de un animal que habló. En este libro está, es una historia fascinante, ¿verdad? Como un profeta obstinado por desobedecer la voz de Dios, queriendo ir a maldecir un pueblo que Dios bendijo a causa de que un rey le está ofreciendo regalos, ¿verdad? Y él decide, encima de que Dios le dijo que no, decide reconsultar lo que ya Dios le había dicho. Y cuando él vuelve de nuevo donde Dios, Dios le dice, está bien, vete. Entonces, ahí donde se cumple que Dios, cuando te habla y tú no entiendes, Él te entrega a las pasiones, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Tú empiezas a actuar por emoción, no por convicción. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Se fue a actuar por emoción y allí se dio cuenta que al final no pudo maldecir el pueblo que Dios bendijo. Él mismo lo dijo. Entonces nosotros vamos a encontrar la profecía de Balaán, un profeta pagano que profetiza la victoria de Israel. Ok. Punto número 2, profecía número 2. Vamos a estar mirando la profecía de Moisés. ¿Sabían ustedes que Moisés también profetizó? Ok, en el capítulo 22 al capítulo 24 está la profecía de Balaán. La profecía de Moisés está en el capítulo 24, 15 y 25. Moisés profetiza la victoria de Israel y la derrota de sus enemigos. En un momento, él profetizó y la Biblia dice que si el profeta habla en el nombre de Dios y se cumple, el tal es profeta. Pero si él dice que Dios habla y la profecía no se cumple, usted sabe ya, Dios no ha hablado por ese hombre. Y como Dios cumplió lo que él dijo, o como se cumplió lo que él dijo, entonces sí se interpreta que Moisés profetizó. ¿Cuáles son las lecciones que nosotros tenemos en este libro? Las lecciones son muy importantes, las lecciones de enseñanza. El libro de Números nos deja, número 1, la importancia de la obediencia. Allí nosotros vamos a aprender que es mejor obedecer a Dios que a los hombres y que obedecer a Dios es crucial para la salvación. Eso de que yo soy salvo, usted ha visto la teoría que hablan los calvinistas, que salvo siempre salvo. Usted va a ser salvo sea lo que sea. ¿Ok? Cuando usted lee el libro de Números, usted se da cuenta que la salvación
depende de la obediencia a Dios. Sin obediencia no hay forma de que un hombre alcance salvación. Ok. Otro punto importante que aprendemos en el libro es la gracia de Dios. Dios es misericordioso y perdonador. Vamos a ver a un pueblo que peca, se peca y vuelve y peca, se arrepiente, vuelve y peca, y Dios siempre lo perdona. Es decir, allí vemos a un Dios perdonador, vemos la misericordia. ¿Sabía usted que muchas personas juzgan a Dios como el Dios malo del Antiguo Testamento por todas las muertes que suceden y la gente no contextualiza? Entonces, cuando usted lee el libro de Números, usted se da cuenta que Él es un Dios perdonador, un Dios amoroso, que pudo haber destruido a este pueblo desde el día 1 y decidió perdonarlo. Entonces, cuando usted y yo leemos el libro de Números, conocemos esa característica que es uno de los atributos de Dios, la misericordia, un Dios perdonador. Amén. Vemos la gracia de Dios. Y otra lección que tenemos es la fe y la confianza. La fe en Dios es esencial para superar los desafíos. Este pueblo que salió de un lugar, aunque ellos estaban esclavos, estaban seguros. Y ellos deciden salir, peregrinar, sin saber para dónde iban. Fíjese, en un camino desértico. Era importante tener fe. Era importante tener fe para superar aquellos desafíos que ellos iban a enfrentar en el desierto. Y este es el último punto y que le voy a mencionar las cosas que vamos a ver. ¿Cuáles son las conexiones que tiene este libro? Este libro se conecta con otros libros. ¿Cuáles son los libros con el cual el libro de Números se conecta? Se conecta con el Éxodo. ¿Por qué? Porque la salida de Egipto y la formación de del pacto. Es decir, este libro de Números se conecta porque este pueblo salió de Egipto. Es decir, se conecta con el Éxodo. Es un libro que viene en continuación a lo que sucedió en la salida de Egipto. Bien, punto número 2, se conecta con Levíticos. ¿Por qué se conecta con Levítico? Porque aquí ellos tienen que practicar todo lo que en Levítico se les enseñó, la ley y los rituales. ¿Se recuerdan? La ley y los rituales. Estas cosas se conectan con este libro. Punto número 3, también se conecta con Deuteronomio. No hemos llegado a ese libro, que es el 5º libro, pero se conecta con ese libro. ¿Por qué? Porque es la repetición de la ley antes de la entrada a Canaán. O sea, aunque usted y yo vamos a estar leyendo el libro donde termina la entrada, donde termina el peregrinaje del pueblo y la preparación para entrar a la tierra prometida, también el libro de Deuteronomio se conecta con porque al final del libro prácticamente es todo lo que pasa en Deuteronomio. ¿Qué pasa en Deuteronomio? Es la repetición de la ley. Es donde Moisés, antes de morir, le repite al pueblo la ley para que cuando vayan a entrar a la tierra no se olviden de ella y anden por ella. Amén. Esto es cuanto, mis amados. Espero que esta información le haya sido útil en cuanto a lo que es la introducción del libro de Levítico. Hasta aquí termino. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, la puede hacer.